Internamente, la estructura del for es idéntica a la de un while, donde la condición que hace que se salga del for se evalúa aquí arriba, en este caso con un branch on equal entre x3 y x1. x3 recordemos que es el valor de 10, es decir, el final de la cuenta, y x1 es el índice i. Y internamente lo que va a hacer adentro del for va a ser exactamente lo mismo que se le pide en el código de alto nivel, sumar i más sum, en este caso x1 más x2 y almacenarlo en x2, y incrementar el índice en 1. Y este salto incondicional que está acá es el que permite retornar el for. Pero en sí, un for y un while traducidos a un código de assembly son prácticamente iguales. Otra cosa que uno suele utilizar mucho en un lenguaje de alto nivel es el llamado de funciones, procedimientos, subrutinas. eh, Existen distintas formas de llamarlo. En este caso vamos a poner un ejemplo aquí donde tenemos un código muy sencillo de C en el cual tengo un entero i y tengo una función que se llama suma o sum, la cual recibe dos parámetros que son i, de tipo entero, a y b, y esta función retorna la suma de a más b. Entonces en el main, en el código principal, lo que hago es llamar una vez a suma con dos valores, que son 42 y 7 en este caso, y me debería retornar la suma de estos dos números en i. De esta forma tenemos dos definiciones. El primero es el caller o el que llama, es el procedimiento que va a llamar a otra función. En este caso, el que llama es el procedimiento principal o main. Y también tenemos el call i, es decir, el procedimiento que es llamado. En este caso, la función sum. Vamos a ver. En todo caso, el caller siempre le pasa argumentos al callee y dentro de una ejecución de un programa en assembly, pasarle esos argumentos significa que esos argumentos estén disponibles en algún lugar, que el procesador los pueda leer, en nuestro caso, registros o posiciones de memoria. Luego también el procesador lo que va a tener que hacer es hacer que el contador de programa salte hacia la posición donde se encuentra el callee, es decir, la función o subrutina, ejecute lo que tenga que ejecutar y luego retorne a la normal ejecución del programa. Internamente el callee realiza el procedimiento que tiene que hacer, realiza la cuenta para lo cual fue diseñado y devuelve el resultado al caller de alguna forma. ¿De qué forma? También a través de un registro o una posición de memoria que sea accesible para el procesador. Y cuando termina vuelve a donde estaba ejecutando el procesador, es decir, al punto exactamente posterior a cuando se llamó al callee. Este callee tiene que tener ciertos cuidados. En primer lugar, nunca debe sobreescribir registros o memorias que esté utilizando el caller. ¿Qué significa esto? Que si yo le asigno al callee determinados registros para trabajar, estos registros no tienen que estar siendo utilizados por ninguna otra parte del programa. Esto es muy importante. Bien, existe una convención diseñada para MIPS, que es un tipo de arquitectura RISC de hace muchos años, que también la podemos utilizar para RISC-V. Esta convención no es más que eso, no es más que una convención. Nos pusimos de acuerdo en que vamos a utilizar los registros de determinada forma para programar. Puede utilizarse esta convención o puede utilizarse cualquier otra o no puede utilizarse ninguna. ¿Quién lo define eso? La persona que diseña el programa que traduce de un código de alto nivel al assembly decide qué tipo de convención utilizar para en el caso de llamados a procedimientos. Entonces, para hacer una llamada a procedimiento puedo utilizar dos tipos de instrucciones que pueden ser la jump unlink o la jump unlink register, y también puedo retornar del procedimiento usando la jump unlink register. Los valores de los argumentos puedo decir que los voy a pasar en un determinado rango de registros, por ejemplo el registro a los cuales les voy a llamar registros A0 a A3, la A de argumento. Los valores de retorno van a ser V0 y V1. Voy a decir que un procedimiento únicamente puede retornar dos valores.
Y la dirección de retorno siempre la voy a almacenar en RA. Estos son valores dentro de la convención, es decir, fíjense que estos registros tienen un numerito, una asignación, y corresponden a registros reales del procesador. ¿A qué número de registros? Bueno, dentro de esta convención, que repito, es una convención, no es una imposición, yo puedo usar los registros que quiera. Los valores de retorno van a estar, por ejemplo, en los registros 2 y 3. Los argumentos van a estar del registro 4 al 7. Y voy a tener otros registros, por ejemplo, los registros temporales, variables guardadas, más registros temporales, temporales del sistema operativo, que dependiendo cómo esté definida la convención, yo voy a decidir si esos registros puede o no puede tocarlos un procedimiento. Generalmente, cuando se trate de registros de variables guardadas, no los va a tocar un procedimiento. Y si se trata de registros temporales, entonces sí le voy a permitir al procedimiento que toque esos registros, porque el ensamblador sabe que los registros de uso temporal no tienen que ser guardados en la llamada de un procedimiento. Por ejemplo, para hacer una llamada a procedimiento puedo utilizar la instrucción jump and link, ¿sí? La instrucción jump and link en el código assembly de RISC-V. Lo que le paso es la dirección a donde tengo que saltar. Recuerden que se toma el program counter y se le suma esa dirección para determinar la posición de salto. Y en X1 almaceno la dirección a la cual tengo que retornar. ¿Esto es para qué? Cuando uno llama a una función, el programa salta hacia la posición de memoria del programa donde está almacenada esa función, y al saltar a esa posición cambia la dirección del program counter, pero tengo que almacenar la dirección de la instrucción que venía después del llamado de la función, porque nosotros sabemos que en un código de alto nivel, cuando se llama una función, se ejecuta esa función y luego el programa sigue la ejecución de manera normal, continuando con lo que siga después del llamado a esa función. Bien, lo que se está haciendo con el jump and link es almacenar en X1 la dirección para retornar una vez que se termine ese procedimiento o función. Y luego puedo utilizar la instrucción, jump and link register para regresar del procedimiento. ¿Por qué? Para regresar del procedimiento. Porque para regresar del procedimiento, yo sé que tengo almacenado en algún lugar, ¿sí? En algún lugar, por ejemplo, si almacené la dirección para retornar en X2, puedo utilizar X2 más un valor 0 para poder retornar a la posición exactamente posterior a la instrucción que llamó al procedimiento. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos una función que no hace nada, ¿sí? Una función que simplemente entra y sale. Esta función es llamada desde un programa principal, que es el main, llamada simple. Lo que va a hacer esta función es ir y volver a una posición de memoria y nada más. Y luego ejecutar otra instrucción. Entonces, supónganse que main comienza aquí con una instrucción de jump and link. Jump and link dice, mira, guardame la dirección de la siguiente instrucción. En nuestro caso sería 400.204 en hexadecimal, sería lo que se almacenaría en X5, y salta a simple. Simple está en algún lugar, en una dirección distinta, lejos de esta. Salto a esa instrucción y como simple lo único que hace es retornar. Lo que va a hacer es hacer un jump and link, pero en este caso jump and link register. Como yo no quiero saber cuál es la dirección de la instrucción que viene después, aquí puedo colocar el registro X0 porque no me interesa guardar la dirección de la instrucción que viene después de esta. Y aquí voy a colocar el registro a donde yo sé que el programa debía continuar su ejecución normal, que habíamos dicho que en X5 aquí se iba a almacenar esta dirección de acá. Entonces, con Jump and Link Register, colocando X5 aquí más 0, así se forma la dirección de salto. Salto y vuelvo a esta posición de memoria. Y el programa continúa ejecutando esta instrucción, que equivale a sumar B más C y almacenarlo en A. Entonces, recapitulando, Jump and Link me guarda en X5 la dirección de la siguiente instrucción, ¿sí? La que viene después del salto, salta a esta dirección, ejecuta las instrucciones que estén aquí, y luego Jump and Link Register puede hacer uso del valor almacenado en X5 para poder retornar
y continuar la normal ejecución del programa en esta dirección. Vamos a ver ahora un ejemplo un poquito más elaborado, donde aquí tenemos una declaración de una variable y ahí le asigno el valor de lo que me retorna una función que se llama diferencia de sumas, a la cual le tengo que pasar 4 argumentos, en este caso 2, 3, 4 y 5. La función diferencia de sumas está definida como una función que recibe 4 enteros y retorna un valor que también va a ser entero, y ese valor va a ser la suma de f más g menos la suma de h más i, que son las variables de entrada de esta función, y luego retorna ese resultado. Vamos a ver cómo sería esto en un código assembly de RISC-V. En primer lugar, vamos a suponer que i se va a almacenar en el registro x7, luego los argumentos que van a ser las distintas variables, en nuestro caso eran valores constantes que le voy a tener que pasar a la función 2, 3, 4 y 5. Lo que voy a hacer es cargar esos valores en registros. Aquí lo que estoy haciendo es utilizando la instrucción de suma inmediata para sumar 0 al valor constante y de esa manera poder almacenar el valor constante en un determinado registro. Hago lo mismo para los 4 valores, 2, 3, 4 y 5. Y luego hago un salto a una etiqueta. En X5 voy a guardar la dirección de la siguiente instrucción, que en nuestro caso es este que está acá. Y le digo salta a diferencia de sumas. Diferencia de sumas es otra parte del código que está en otra parte de la memoria de programa.